La historia que estás a punto de escuchar intenta prevenirte de cometer el mismo problema en el que me metí yo, navegando en la zona más profunda de los grupos de WhatsApp. Mi nombre es Elvia. Tengo 42 años. Soy madre de una pequeña de 8 y vivimos en un fraccionamiento que está ubicado entre el estado de Guanajuato y Querétaro llamado La Estancia. Debido a los estragos de mi separación con mi exesposo, me vi sumergida en una profunda soledad, acompañada de una rutina monótona, sin nadie con quien platicar de mi día a día. Como no sabía cómo salir de esa crisis, me dediqué a buscar grupos en páginas de internet y aplicaciones para hablar con más personas. Lo único que quería era tejer un grupo de amigos para que al llegar a casa tuviera a alguien más con quien platicar, además de mi hija. ¿Quién no ha tenido un amigo o una amiga que nunca ha visto en la vida, pero que habla con esa persona por horas? Pues eso mismo me pasó a mí hace casi ya un año, que me comencé a meter en los grupos de WhatsApp donde compartían experiencias de vida escalofriantes. La verdad es que yo entré porque de joven era muy aficionada a las películas de terror, y leyendo todas las historias que escribían, en momentos me hacían olvidar mis problemas personales. Estuve en muchísimos grupos, y me di cuenta incluso que están las mismas personas en varios de ellos. Eso lo noté porque me hice amiga de algunos, y como los agregué a mi celular, me aparecían sus mismos nombres en otros grupos. También me encontré con muchas personas pidiendo o compartiendo contenido del cual prefiero no comentar, pero en general me di cuenta que hay gente muy dañada en este mundo. Los grupos me mandaban invitaciones para unirme a otros grupos, y la gente que iba conociendo me invitaba a otros grupos, llegando a tener mi teléfono repleto de conversaciones con más de 1000 mensajes sin leer a diario. Claramente no podía leerlos todos, pero de entre todos esos grupos había uno que me resultaba diferente a los demás, del cual poco a poco me fui encariñando. El grupo tenía un nombre genérico, se llamaba Terror y Más. No había nada de raro en eso. La diferencia de este grupo con otros es que las personas se interesaban realmente en mí, o eso fue lo que me hicieron pensar, porque todas las mañanas me preguntaban que cómo estaba o por cómo iba mi día. Poco a poco me fui abriendo con ellos, y una mañana que los busqué para saludarlos mientras iba en el transporte camino hacia mi trabajo, me di cuenta que me habían sacado. Supuse que había sido un error, pues no había infringido ninguna regla y había sido parte de las dinámicas. Le escribí inmediatamente a una de las administradoras y me respondió que esperara, que en realidad en el grupo que estaba era un grupo filtro, que había pasado la prueba de confianza, pues me habían sacado de aquel para meterme al grupo grande. No pasó ni un minuto cuando me llegó la notificación de que había sido agregada a un nuevo grupo. Cuando entré, me alegré de volver a saber de mis amigos y también de conocer gente nueva. Vi que había una dinámica sobre contar tus fobias. Uno escribió sobre la tripofobia y lo que siente cuando le sucede. Otro escribió de las ratas y también contó su suceso. Yo les conté de mi fobia que les tengo a las cucarachas. Hasta aquí nada relevante. Cuando iba en el transporte de camino a casa, vi un mensaje privado de otro administrador del grupo pidiéndome disculpas por no haberlo pedido antes, pero que para estar en este grupo tenía que mandarle como parte del filtro una foto con mi nombre completo y mi fecha de nacimiento. En verdad que en ese momento nunca me pasó nada por la cabeza. Yo estaba confiada, pues en ese grupo, como en el grupo filtro, contábamos algunas historias, compartíamos información, videos, pero también hablábamos de nuestras vidas. En serio que llegué a sentir que era la familia que tanto estaba buscando. Sin pensarlo le dije que sí, y llegando a casa, lo primero que hice fue que enfrente del espejo que tengo en la entrada, me saqué una foto de cuerpo completo. Se la envié junto con mi fecha de nacimiento y mis nombres como la había pedido, y me fui a dormir. Y momentos antes de irme en el sueño,
escuché que se abrió la puerta de la recámara y después escuché la voz de mi hija llorando. Le pregunté que qué había pasado y me dijo que había tenido una pesadilla con un hombre, que aquel hombre se me incrustaba a mí en la espalda chupándome la cabeza. La vi tan atemorizada contándome aquella imagen tan descriptiva que al final me pidió dormirse conmigo. A la mañana siguiente desperté un poco desganada, como si no hubiera dormido bien. Sentía una tensión en el rostro y durante el día comencé incluso a desarrollar un tic en el ojo. Creí que había sido tema del trabajo y no le quise dar importancia. Pasaban los días y era tanta mi falta de fuerza en mis extremidades que me resultaba difícil mantenerme de pie. Se me doblaban las rodillas solas y a veces perdía el equilibrio. Así que tuve que pedir un permiso y así comencé a faltar al trabajo, haciéndome estar más tiempo en casa y por lo tanto más tiempo en el celular. Fue así que pude notar que con las personas que me relacionaba siempre estaban todo el día ahí, escribiendo. Ese día del cansancio me fui a recostar a mi cama y lo único que recuerdo fue que le dije a mi hija que quería descansar, que me repondría para el día siguiente, y entré en una especie de sopor en el que podía ver, pero no me podía mover. Me comencé a desesperar por no poder despertar. Algo en mi pecho sentía que me oprimía. Era un dolor punzante, y durante unos segundos pude ver a mi hija viéndome con una mirada intranquila, y detrás de ella a una criatura horrible, con una boca grande que al parecer no tenía dientes. Su lengua se le movía como si tuviera vida propia, como si fuera una pequeña culebra, mientras nos veía con sus ojos muy abiertos, y después poco a poco se fue ocultando detrás de la pared, hasta que la dejé de ver. Yo todo ese tiempo intenté gritar, pero mientras más lo intentaba, más los ojos se me cerraban, hasta que me quedé completamente dormida. Al día siguiente amanecí con la cabeza muy adolorida y mi cabello enredado. Me levanté para ver dónde estaba mi hija. Sentía que todo se me movía. Ella estaba en la alfombra jugando, y cuando me vio, lo primero que me pidió fue comida. Intenté pararme, y al poner las piernas en el suelo, el peso de mi cuerpo las venció, y terminé cayendo, quedando tirada en el suelo. Mi hija me veía ya asustada. Yo le dije que al parecer se me habían entumido las piernas al dormir, pero en realidad no sabía qué hacer ni a quién recurrir. Me daba mucha pena llamar a mi mamá, pero más pena me daba llamar a mi ex esposo. Se hizo la tarde y hacía un calor que el olor a descompuesto emanaba de la basura de la cocina. Eso me causaba mucho asco. Sentía una pesadez, como si estuviera todo el tiempo cargando mucho más peso que el de mi propio cuerpo. Como pude me paré para ir a la cocina, y al atravesar la puerta vi a mi esposo que estaba sentado en un mueble de la sala, platicando con mi hija. Ambos se me quedaron viendo. Intenté hablar, pero mis palabras salían arrastradas. No sé qué pensaron, pero por lo poco que entendí fue que mi hija le había llamado pidiéndole comida porque tenía ya mucha hambre. Él al verme me echó en cara que tenía muy descuidada a la niña y que tenía la casa hecha un basurero. Se fue y de la mano se llevó a mi hija. Parte de mí quería detenerlos, pero mis fuerzas llegaron hasta que se cerró aquella puerta, pues mi cuerpo colapsó en aquel suelo cubierto de polvo. Ahí estuve durante horas, escuchando cómo los insectos se atravesaban. Al parecer eran cucarachas. Como pude me arrastré hasta mi habitación. No había comido nada, pero tampoco quería. No tenía apetito. Sentía que no lo necesitaba. Solo quería estar con la luz apagada porque hasta eso me molestaba. Llegué a mi habitación y me dejé ir pensando en que al despertar tendría fuerzas para salir rápido por mi hija. Me dejé ir. Mi celular vibraba. Me dejé ir. Eran notificaciones de WhatsApp. Volteé y vi que era una conversación del administrador. Mis ojos lentamente se cerraron y quedé ahora sí completamente dormida durante mucho tiempo. Nunca supe cuánto tiempo pasó, pero tenía lapsos en los que entre mis sueños escuchaba a los gusanos moviéndose en el plástico de las bolsas de basura. Cerraba mis ojos y sentía el aleteo de las cucarachas llegando hasta mi cuello.
Revolcándome o como podía me las hacía a un lado, y hubo un momento que abrí mis ojos y vi de nuevo al mismo hombre en la habitación, pero esta vez con una panza muy grande, y de su cabello le salían insectos. Su cuerpo se veía muy sudado, su boca era más grande que una boca humana. Yo solo lo veía, nada de mi cuerpo podía mover. Se me acercaba cada vez más y terminó por subirse arriba de mí. Escuché cómo abría su boca y metía mi cabeza más en ella. Lo sentí hasta mi frente. Para ese momento ya no pude abrir mis ojos, pero la sensación la recuerdo perfectamente. Era como si se tratara de un pulpo muy baboso, hasta que poco a poco fue metiendo mi cabeza más en él, y cuando volví en sí, sentía que la cabeza me iba a explotar de dolor. Abrí los ojos y se veía la recámara como si fuera de día, y en un momento los cerré. Los abrí y estaba mi mamá en una silla y mi hija en otra. Estaba en un hospital y había durado varios días en un profundo coma. Tenía un cuadro de deshidratación y desnutrición por todos los días que duré tirada. Mi mamá fue quien llegó por mí a la casa. Decía que me estaba llamando, pero mi celular estaba apagado, aunque en WhatsApp siempre aparecía en línea. No sé cómo sucedió, pero me robaron todo. Mis tarjetas las vaciaron y el grupo ya no existía más. Tampoco pude encontrar las conversaciones con el administrador. Es como si nunca hubiera existido. Perdí mi casa, mi trabajo y lo que más me duele, mi hija. Sigo buscando empleo, pensando en la posibilidad de algún día recuperar su custodia y ya con más madurez poderle contar toda esta experiencia en la que caí para que a ella, espero en Dios, nunca le pase. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.